Historia de la filosofía, historicismo, totalitarismo y democracia, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 130, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 6. Popper, 994. Los filósofos del totalitarismo y la crítica epistemológica al marxismo. La defensa popperiana de la democracia forma un todo con la crítica a las diversas filosofías sociales de tipo totalitario. La más potente de estas filosofías, insiste nuestro autor, es el historicismo, o sea, aquella dañina enfermedad de los intelectos que él define como filosofía oracular. Considerado en su configuración tipo de metafísica profética de los acontecimientos futuros, el historicismo encuentra una de sus formas más simples y más antiguas en la teoría del pueblo elegido, la cual sostiene que Dios elige a un pueblo para que ejerza la función de instrumento privilegiado de sus proyectos y sea dueño de la tierra. Este esquema reaparece también más tarde. En efecto, aunque la presunta voluntad de Dios sea sustituida por parte de las filosofías historicistas modernas por la naturaleza, el espíritu o la economía, y el pueblo elegido por la raza elegida o la clase elegida, el resultado es el mismo. Ahora, puesto que las filosofías historicistas de derecha y de izquierda se remiten ambas a Hegel, el cual a su vez se remite al pensamiento antiguo, será indispensable, según Popper, examinar primero las teorías de Heráclito, de Platón y de Aristóteles. Después de haber tenido en Hesíodo el teórico de la decadencia de la humanidad y en Heráclito el teórico de la inmutable ley del cambio, sus primeras referencias, la mentalidad histórica y antidemocrática ha encontrado en Platón el teórico de un modo de pensar según el cual el cambio es mal y lo estático es divino, su principal manifestación. En efecto, insertándose en la línea antiplatónica de cierta cultura anglosajona del primer 900, de W. Fichte a B. Russell, Popper llega a ver en el autor de los diálogos un típico filósofo totalitario, o sea, un pensador cuyos esquemas teóricos no pueden dejar de llevar, en cualquier circunstancia que sean aplicados, a una sociedad cerrada. Este procedimiento, que a muchos estudiosos les ha parecido solamente un modo antihistoricístico de acercarse al pensador griego, obedece en realidad a las directrices de aquello que se podría definir como la tendencia histórico-tipológica de Popper. Una tendencia que consiste en buscar la presencia en el pasado de mentalidades o de modelos teóricos que han influido en las épocas sucesivas y que pueden tener continuación también en el presente. Según Popper, el estado ideal de Platón, que debería de tener la decadencia del mundo histórico real, representa una reacción de la vieja sociedad cerrada del tipo aristocrático a la nueva sociedad abierta de tipo democrático y periclio. En efecto, desde cualquier punto de vista que se examine la propuesta política del filósofo ateniense, ella manifiesta unos peligrosos rasgos tipológicos de género totalitario y antidemocrático. Tal es, por ejemplo, la primacía absoluta del Estado sobre los individuos que la componen. Tal es el exasperado colectivismo que debería calificar la vida de los miembros de la clase dirigente. Tal es la neta división de la sociedad en clases. Tal es la idea de un restringido número de sabios que gobiernan sobre muchos ignorantes. Tal es la idea según la cual el criterio de la moralidad reside en el interés superior del Estado. Tal es la propuesta de una censura gobernativa sobre las creencias de los ciudadanos y así sucesivamente. A propósito del último punto, Popper recuerda que en las leyes Platón elabora fríamente y esmeradamente la teoría de la Inquisición. El librepensamiento, la crítica de las instituciones políticas, la enseñanza de nuevas ideas a los jóvenes, los intentos de introducir nuevas prácticas religiosas o incluso nuevas opiniones son todos ellos delitos considerados dignos de pena capital. Tanto es así que en el estado de Platón a Sócrates nunca le sería dada la posibilidad de defenderse públicamente y ciertamente habría sido confiado al oscuro consejo inquisitorial para que curara su alma desequilibrada y al final lo castigara. Todo esto hace que Popper, hablando de una traición de Platón, acabe por asimilarlo, como dirá Gilbert Ryle, en una reseña a The Open Society and Its Enemies, a una especie de guía de Sócrates en Mind.
Después de haberse referido a Aristóteles y a su existencialismo, para el cual ver más abajo, Popper toma en consideración a Hegel, a quien considera como el padre del historicismo y del totalitarismo modernos, y como el anillo que falta entre Platón y las formas contemporáneas de totalitarismo. Los principales aspectos antiliberales de la filosofía política de Hegel, focalizados por Popper, son el culto platonizante del Estado, la mentalidad tribal y colectivista por la cual el Estado lo es todo y el individuo nada, el rechazo de un principio ético por encima del Estado y la resolución de la moral en la política, el concepto de que el único criterio posible de juicio respecto al Estado es el éxito histórico mundial de sus acciones, la teoría de que el Estado, por su íntima esencia, puede existir solo mediante la guerra contra los otros estados, la tesis de una nación elegida destinada al dominio del mundo, la idea del gran hombre y de la personalidad histórica mundial. Aspectos todos ellos, observa Popper, heredados de las sucesivas filosofías totalitarias hasta el nazismo, o sea, de aquel conjunto de corrientes que han subsistido el espíritu, la nación, el individuo cósmico histórico por la sangre, el pueblo, la raza, el jefe y así sucesivamente. Dentro de este cuadro, Popper no pierde la ocasión de acusar a Hegel de deshonestidad intelectual y moral. Hegel realizó las cosas más milagrosas. Lógico sumo, fue un juego de niños para sus eficaces métodos dialécticos extraer verdaderos conejos físicos de sombreros puramente metafísicos. Más articulado resulta en cambio el juicio sobre Marx. En efecto, por un lado, Popper estima a Marx por la honestidad intelectual, el sentido de los hechos, el desprecio de la verbosidad moralizante, la actitud antipsicológica y la defensa de la autonomía de la sociología. Él nos abrió los ojos y nos convirtió en más agudos en muchos aspectos. Un retorno a la ciencia social premarxiana es inconcebible. Todos los autores tienen una deuda para con Marx, incluso si no lo saben. Por otro lado, Popper considera a Marx un falso profeta y juzga al marxismo como la más pura, la más elaborada y la más peligrosa forma de historicismo. Y en efecto, el marxismo es la filosofía historicista contra la cual él ha trabado la batalla más dura, hasta el punto de pasar a la historia como uno de los mayores críticos de Marx del 900. En su juventud, Popper había sido miembro de la Asociación de Estudiantes Socialistas de las Escuelas Secundarias. Y en 1919, durante 2 o 3 meses, como él mismo explica en su autobiografía, había llegado a considerarse comunista. Sin embargo, el entusiasmo inicial le había seguido bien pronto el desencanto. Y esto a continuación de un incidente que le sucedió en Viena. Durante una manifestación, algunos jóvenes obreros de izquierda habían sido muertos. Frente a este derramamiento de sangre, Popper se dio cuenta de que había aceptado acríticamente, dogmáticamente, un credo peligroso, que exigía el sacrificio de numerosas vidas humanas con vistas a un fin remoto o de un sueño que habría podido resultar irrealizable. Situándose definitivamente en una óptica crítica, las lagunas de la teoría marxista le llegaron a ser bien pronto obvias. Más tarde, la polémica contra el historicismo y la puesta a punto de la óptica falibilista habían consolidado ulteriormente su juicio globalmente negativo sobre el marxismo. En los escritos de la madurez, el ataque popperiano al comunismo asume la forma de un proceso epistemológico que apunta al método mismo de Marx. Creo que es absolutamente correcto sostener que el marxismo es fundamentalmente un método, pero es equivocado creer que en cuanto método deba permanecer al resguardo de todo ataque. La verdad es más simplemente que cualquiera que intente juzgar al marxismo debe ponerlo a prueba y citarlo en cuanto método, o sea, debe valorarlo en base a criterios metodológicos. Debe, en suma, preguntarse si es un método fecundo o estéril, o sea, si es o no capaz de favorecer la tarea de la ciencia. Tomando en examen al materialismo histórico, o sea, la génesis según la cual la organización económica resulta fundamental para todas las instituciones sociales, Popper escribe que tal idea es perfectamente válida
mientras se tome el término fundamentalmente en su sentido laxo habitual, sin insistir demasiado sobre ello. No puede haber duda de que prácticamente todos los estudios sociales, tanto institucionales como históricos, pueden mejorar si se relacionan teniendo en cuenta las condiciones económicas de la sociedad. Ni siquiera la historia de una ciencia abstracta como la matemática es una excepción. Sin embargo, advierte Popper, Marx, en virtud de su formación hegeliana, tomó el término fundamental demasiado en serio, yendo más allá de una apreciadísima invitación a considerar las cosas en su relación con su background económico. En efecto, influido por la diferenciación entre realidad y apariencia, entre esencial y accidental, Marx se vio llevado a suponer que todos los pensamientos y todas las ideas han de explicarse mediante su reducción a la realidad económica subyacente. Ahora bien, un tal esencialismo economicista, comenta nuestro autor, no es ciertamente mejor que cualquier otra forma de esencialismo. Por esencialismo metodológico, Popper entiende la corriente de pensamiento introducida y patrocinada por Aristóteles, según la cual la investigación científica debe penetrar en la esencia de las cosas, para poderlas explicar adecuadamente. Al esencialismo, él contrapone, en cambio, el nominalismo metodológico, que no hay que confundir con el nominalismo clásico, el cual considera que la misión de la ciencia consiste solamente en describir el comportamiento de los fenómenos. En consecuencia, mientras los esencialistas formulan preguntas del tipo ¿qué es la materia?, los anti-esencialistas plantean problemas del tipo ¿cómo se comporta esta porción de materia? Además, mientras los esencialistas leen una definición normalmente, es decir, de izquierda a derecha, los anti-esencialistas la leen de atrás a adelante o de derecha a izquierda. Así, la concepción científica de la definición un cachorro es un perro joven sería que es una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que nosotros llamamos un perro joven? En otros términos, la doctrina esencialista contestada por Popper es la doctrina por la cual la ciencia persigue una explicación última, es decir, una explicación que esencialmente, o por su naturaleza misma, no puede ser explicada ulteriormente y no exige ninguna explicación posterior. Ya en la miseria del historicismo, Popper había observado que mientras en las ciencias de la naturaleza ha vencido definitivamente el nominalismo metodológico, en las ciencias sociales aún sigue el esencialismo. Ahora, afirma que ni siquiera el materialismo histórico ha sabido sustraerse a su nefasta influencia. En efecto, como hemos visto, el esencialismo metodológico de Marx está presente solo en su economicismo de base o en la tesis según la cual toda la historia hasta nuestros días es historia de la lucha de clases, sino también en su concepción del sistema jurídico-político como superestructura necesaria de las relaciones económico-sociales. Una concepción que presupone la pregunta, ¿qué es el Estado? O sea, el interrogante sobre la función esencial de las instituciones legales. De este modo de contemplar el Estado, prosigue Popper, Marx extrajo graves consecuencias, como la devaluación de la política respecto a la economía y el desprecio para con la democracia formal. Por cuanto se refiere al primer punto, él, generalizando la situación del gangsterismo de la riqueza, del capitalismo desenfrenado de su tiempo, llegó a considerar fundamental en todas partes y siempre el poder económico. Popper piensa, en cambio, que hoy en día el poder político es tan decisivo que puede controlar el mismo poder económico. Esto significa una gran extensión del campo de las actividades políticas. Nosotros podemos preguntarnos qué queremos conseguir y cómo podemos conseguirlo. Podemos, por ejemplo, llevar a cabo un programa político racional para la protección de los económicamente débiles. Podemos hacer leyes para limitar la explotación. Podemos limitar la explotación. Podemos limitar la jornada de trabajo. Pero podemos hacer aún más. Por ley, podemos asegurar a los trabajadores, o mejor aún, a todos los ciudadanos, contra la invalidez, el paro y la vejez. De este modo, podemos hacer imposible ciertas formas de explotación como las que se basaban en la débil posición económica de un trabajador y que debe aceptar cualquier cosa para no morir de hambre.
Y cuando estemos capacitados para asegurar por ley medios de subsistencia a cualquiera que tenga ganas de trabajar, entonces la protección de la libertad del ciudadano, del miedo económico y de la intimidación económica será casi completa. El poder político y su control lo es todo. Al poder económico no se le debe permitir dominar el poder político. Si es necesario, debe ser combatido por el poder político y reconducido bajo su control. Por cuanto se refiere al segundo punto, lo que Marx y los marxistas definen despectivamente libertad formal, constituye en cambio, según Popper, la base de todas las otras cosas. En efecto, rechazando la fábula marxista de la dictadura de clase y la idea según la cual las instituciones en una democracia son permanentemente acaparadas, por así decir, por la burguesía, él escribe que esta mera libertad formal, o sea, la democracia, el derecho del pueblo de juzgar y de hacer caer al propio gobierno, es el único instrumento conocido por medio del cual podemos intentar protegernos contra el abuso del poder político. Y puesto que el poder político puede controlar el poder económico, la democracia política es también el único medio de control del poder económico por parte de los gobernados. Tanto más cuanto sin control democrático no puede haber razón alguna en el mundo y por la cual cualquier gobierno no debe utilizar su poder político y económico con fines muy distintos de la protección de la libertad de sus ciudadanos. En cambio, los marxistas, no suficientemente atentos a los peligros implícitos en cualquier forma de poder, han sido incapaces de localizar lo que es el problema más fundamental de toda política: el control de los controladores, de la peligrosa acumulación de poder representada por el Estado. En consecuencia, ellos no han advertido claramente el peligro inherente a toda política de aumento de poder del Estado y no se han dado cuenta de la decisiva importancia de la democracia como único medio conocido para conseguir tal control. Todo esto explica por qué los marxistas, convencidos de que el gobierno es malo solo si está en manos de la burguesía, han mantenido la fórmula de la dictadura del proletariado y han acabado por conferir al Estado entonces poderes, sin percatarse del hecho de que las personas menos aptas habrían podido un día adueñarse de ellos. Otro límite del marxismo, el más conocido, reside en el hecho de que casi todas las previsiones económicas de Marx, que Popper toma analíticamente en examen, se han manifestado erróneas. Las razones de esta equivocación, observa nuestro autor, no residen en ninguna insuficiencia de la base empírica, sino en la ya conocida pobreza del método historicístico y en su equívoca confusión entre leyes y tendencias, la cual hace que las profecías hechas por el marxismo sean más parecidas por su carácter lógico a las del Antiguo Testamento que a las de la física moderna. Si en algunos contextos, empezando por la sociedad abierta y sus enemigos, Popper tiende a insistir sobre los aspectos falsificables del marxismo, en otras partes tiende, en cambio, a insistir sobre los aspectos no falsificables. En La ciencia, conjeturas y confusiones, de 1953, ha hablado de la doctrina marxista de la historia. Del psicoanálisis, de Freud y de la psicología individual de Adler. Nuestro autor escribe: fue durante el verano de 1919 cuando empecé a sentirme cada vez más insatisfecho a propósito de estas tres teorías y comencé a dudar de sus pretensiones de cientificidad. Mi problema primeramente asumió, quizás, la simple forma. ¿Qué es lo que no funciona en el marxismo, en el psicoanálisis y en la psicología individual? ¿Por qué estas doctrinas son tan distintas de las teorías físicas, de la teoría newtoniana y sobre todo de la teoría de la relatividad? Meditando sobre la cuestión, continúa Popper, comprobé que mis enemigos, admiradores de Marx, Freud y Adler, estaban impresionados por algunos elementos comunes a estas teorías y sobre todo por su aparente poder expliativo. Ellas parecían capaces de explicar prácticamente todo lo que sucedía en los campos a los cuales se referían.
El estudio de cualquiera de ellas parecía tener el efecto de una conversión o revelación intelectual, que permitía levantar los ojos sobre una nueva verdad vedada a los no iniciados. Una vez abiertos de este modo los ojos, por todas partes se percibían confirmaciones. El mundo pululaba de comprobaciones de la teoría. Cualquier cosa que sucediera lo confirmaba siempre. Su verdad aparecía así manifiesta, y en cuanto a los incrédulos, se trataba claramente de personas que no querían la verdad manifiesta, que rechazaban verla, porque era contraria a sus intereses de clase o a causa de sus represiones todavía no analizadas, y que reclamaban a voces un tratamiento clínico. En consecuencia, replica Popper, el elemento más característico de esta situación me pareció el flujo incesante de las confirmaciones de las observaciones que comprueban las teorías en cuestión. Un marxista no podía abrir un periódico sin encontrar en cada página un testimonio capaz de confirmar su interpretación de la historia. No solamente por las noticias, sino también por su presentación, que muestra los prejuicios clasistas del periódico y sobre todo, naturalmente, por aquello que no decía. En cuanto a Adler, quedé muy impresionado por una experiencia personal. Una vez, en 1919, le expliqué un caso que no me parecía particularmente adleriano, pero que él no encontró dificultad en analizar en los términos de su teoría de los sentimientos de inferioridad, a pesar de que ni siquiera haber visto al niño. Un poco desconcertado, le pregunté cómo podía estar tan seguro. A causa de mi experiencia de miles de casos parecidos, respondió, por lo cual no pude contenerme y comenté. Y con este último, supongo, su experiencia yaquesa ya llega a los 1001 casos. A diferencia del marxismo y del psicoanálisis, la teoría einsteiniana de la gravitación, concluye Popper, satisfacía, en cambio, el criterio de la falsificabilidad, en cuanto incluso si los instrumentos de medición de la época no permitían pronunciarse con absoluta certeza sobre los resultados de los controles, subsistía claramente la posibilidad de confutar la teoría. En síntesis, mientras la teoría de Einstein presenta un poder explicativo limitado y abierto a un posible desmentido por parte de los datos empíricos, marxismo y psicoanálisis se presentaban ambos como unas doctrinas omniexplicativas y de malla ancha, o sea, no dotadas de títulos suficientes de falsificabilidad. Llegados a este punto, parece que el marxismo, globalmente entendido, es al mismo tiempo falsificable e infalsificable. Esto ha desorientado a algún estudioso, que ha acabado por acusar a nuestro autor de incoherencia. En realidad, para comprender adecuadamente el discurso de Popper, hay que diferenciar entre el marxismo originario, que él interpretó como un sistema teórico que contiene un numeroso listado de proposiciones falsificables de derecho y falsificados de hecho, y el marxismo posterior, del cual él subraya sobre todo los intentos de hacer inconfutable la teoría con continuas hipótesis de salvamento. En algunas de sus primeras formulaciones, por ejemplo, en el análisis marxiano de la amenazadora revolución social, las previsiones eran controlables y de hecho fueron falsificadas. Sin embargo, en vez de tomar nota de las confutaciones, los seguidores de Marx reinterpretaron tanto la teoría como los datos para hacerlos concordar. De este modo, ellos salvaron la teoría de la confutación, pero pudieron hacerlo al precio de adoptar un expediente que la hacía refutable. En otros términos, el marxismo de Marx, a diferencia del psicoanálisis de Freud, contiene unos falsificadores potenciales que lo hacen, por lo menos en parte, científico. Tanto es así que ha sabido formular unas previsiones bastante precisas y susceptibles de desmentido: la miseria creciente de los trabajadores, la desaparición de clases medias, etc. En cambio, el marxismo de los seguidores ha acabado por reducirse a una especie de quirófano, donde se han practicado toda clase de operaciones de plástica facial, inyecciones de hipótesis ad hoc a la teoría herida por las confutaciones factuales. En conclusión, según Popper, el marxismo fue una vez ciencia, pero una ciencia que fue confutada por algunos hechos que entraron en conflicto con sus predicciones. Sin embargo, el marxismo hoy ya no es ciencia. Y no lo es, puesto que ha infringido la regla metodológica por la cual nosotros debemos aceptar la falsificación
y se ha inmunizado a sí mismo contra las más clamorosas confutaciones de su predicción. Desde entonces, puede ser descrito solo como no ciencia, como un sueño metafísico, si queráis, ligado a una realidad cruel. Otra objeción que Popper hace al marxismo epigonal es la arrogancia teórica y el lenguaje altisonante. Los marxistas creen saber mucho, no tienen ninguna modestia intelectual, gustan lucir su saber y su rimbombante terminología. No han ido de verdad a la escuela de Sócrates ni tampoco a la de Kant, sino a la de Hegel. Objeción que Popper dirige sobre todo a los filósofos neodialécticos de la utopía, de Bloch a Adorno, en los cuales él tiende a ver, más allá del estilo oscuro y efectista, unas propuestas de pensamiento sustancialmente pobres, que no llevan a ninguna parte, pero que en compensación tienen el efecto de fomentar el extremismo juvenil y el terrorismo ideológico. Además, su método utopístico y vocinglero de hacer filosofía hace imposible un diálogo constructivo con ellos. No me enredo gustosamente en una crítica de estos filósofos. Criticarlos significaría, como dijo una vez mi amigo Karl Menger, saltar tras ellos con la espada desnuda en el pantano en el que ellos se hunden para hundirme igualmente junto a ellos. Obviamente, semejantes tomas de posición no han dejado indiferentes a los dialécticos. En efecto, en 1961, en el Congreso de Tubinga, organizado por la Sociedad Alemana de Sociología sobre el tema La lógica de las ciencias sociales, se produjo un enfrentamiento entre el racionalismo crítico de Popper y el neomarxismo de T.W. Adorno, un enfrentamiento que se extendió a otros estudiosos. En tal circunstancia, Popper presentó una comunicación que posteriormente fue incorporada en Neuwied en Berlín, 1969. En ella insistió de nuevo tanto en la unidad del método científico como en la validez de la llamada Situational Logic o Logic of the Situation. El examen lógico de los métodos de la economía política lleva a un resultado que puede ser aplicado a todas las ciencias sociales. Este resultado muestra que en las ciencias sociales hay un método puramente objetivo, que se puede definir como método de la comprensión objetiva o como lógica de la situación. El método Straight ha asumido más tarde tonos particularmente vivaces gracias a la intervención del popperiano alemán Hans Albert, el cual ha acusado a Habermas y a los frankfurteses de ignorar la ley de Hume, que insiste sobre la inderivabilidad de los juicios de valor de los juicios de hecho y de intercambiar elecciones personales por una teoría descriptiva de la realidad social. En conclusión, desde cualquier punto de vista, epistemológico, político, sociológico, etc., que se considere la relación Popper-Marx, la diferencia que separa a ambos estudiosos es neta e inequívoca. En efecto, para Popper, no solo el marxismo científico está muerto, sino que el marxismo en general es solo un episodio, uno de tantos errores que hemos cometido en la perenne y peligrosa lucha por construir un mundo mejor y más libre.